viniendo por primera vez a este lugar, si nunca has escuchado la palabra de Dios, pues Dios te ama, tiene un propósito con tu vida. Él no te juzga, Él no te señala, Él te ama con amor eterno. Y es ese amor transformador que Él va derramando en nuestros corazones, lo que poco a poco produce cambios en nuestra manera de comportarnos, produce cambios en nuestra manera de establecer relaciones. Dice la palabra de Dios que el corazón del hijo se vuelve al corazón de los padres y que el corazón de los padres se vuelve al corazón de los hijos, porque cuando Dios llega a la vida de cualquiera de nosotros, Él comienza a transformarnos, nos lleva de gloria en gloria, nos lleva de victoria en victoria, y todo lo hace gracias a ese amor que Él tiene, a esa gracia que ilumina. El tema de hoy se llama gracia que ilumina. Y encontramos un escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 9, en el verso 1, en donde la palabra de Dios dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Como introducción, aquí encontramos a un hombre que fue ciego de nacimiento, dice la palabra. Y la primera lámina dice: es algo terrible, o estar ciego es algo terrible. No sé si alguna persona ha tenido una experiencia en este lugar en donde por algún momento no pudiste ver, no cuando te vas a dormir en la noche, pero en casa tenemos una experiencia que le ocurrió a mi esposa cuando una vez con uno de sus caballos estaba corriendo a toda velocidad y este caballo se resbaló y cayeron pues tanto el caballo como mi esposa al piso, y ella con el mismo impulso se levantó y empezó a revisar el caballo a ver si no le había pasado nada. De repente el caballo salió corriendo y ella en cierto momento se sienta y empieza a decir: no veo, no veo, no veo, y se le nubló por completo la vista por un tiempo del impacto que había recibido, y por cierto tiempo no pudo ver. Y yo digo en esta primera lámina, estar ciego es algo terrible, porque existe esta visión que nosotros podemos disfrutar día a día cada vez que se hace de mañana y podemos abrir nuestros ojos. Nosotros pasamos desapercibido el milagro de la vista, pero qué honor poder ver, poder no tropezarte cuando tú caminas, poder encender la luz, poder divisar los colores, poder salir de tu casa y ver la luz del sol, poder sentir la lluvia, pero no solamente sentirla, sino también verla. No sé si ustedes han visto en el metro, en la ciudad, tantas personas que caminan como dándole golpes al aire, que no pueden ver y que tienen que ser ayudados constantemente porque no pueden ver, son ciegos. Y si nosotros meditamos por un momento en esa condición, cualquiera de nuestros sentidos, es importante porque cada sentido tiene sus características, nos ayudan, nos aportan calidad de vida. Pero una persona que no puede ver, pues lamentablemente está en una condición en donde constantemente tiene que ser asistido. Pero en la Biblia este tipo de historias no solamente están ahí para que nosotros veamos cómo Dios o cómo Jesús sanó a un ciego en cierto momento de su vida, sino para que comprendamos que así como existe la vista física, también existe la vista espiritual. Antes de conocer al Señor Jesucristo, de alguna u otra forma, todos hemos estado ciegos espiritualmente hablando. Yo conocí al Señor a los 25 años y muchas veces cuando veo jóvenes 13, 14, 20 años y el Señor los está utilizando, toman buenas decisiones, son referencia en sus colegios o en sus universidades, a veces me pregunto, ¿por qué yo no conocí al Señor un poco antes? Porque cuando Jesús llega a tu vida y te da la vista, a partir de ese momento tú no andas como dándole golpes al aire.
Por el contrario, la visión espiritual viene a ti, la sabiduría de Dios se hace presente y cuando tú obedeces al Señor, comienzas a ser bendecido. Cuando tú obedeces al Señor, comienzas a caminar en bendiciones. Cuando tú obedeces al Señor, Él se manifiesta y se manifiesta de tal forma en la que tú puedes experimentar libertad, una vida plena, una vida en abundancia. Caminar con el Señor Jesucristo es un alto privilegio. Pero nosotros no consideramos que antes de conocerlo, tomábamos malas decisiones. ¿Cuántos tomaron malas decisiones por no conocer al Señor? Hay un salmista que dice, ríos de agua corrieron por mis ojos porque yo no conocía tu ley. ¿Qué quiere decir ese versículo? O como dijo Jesús en cierto momento, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una persona que desconoce la palabra, una persona que no ha tenido relación con el Señor, una persona que todavía no puede ver espiritualmente, es una persona que irá de error en error. De esa manera yo vivía antes de conocer al Señor. Ríos de agua corrían por mis ojos porque yo no conocía tu ley. Pero cuando el Señor obra un milagro sobrenatural en tu vida y abre tus ojos espirituales, a partir de ese momento, tú eres una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas que dice la Biblia pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva persona. Imagínense la experiencia que tuvo este hombre, que la Biblia dice que él era ciego de nacimiento, pero de repente Jesús lo visitó y comenzó a obrar algo de una manera sobrenatural. Dice el Salmo 119, verso 105, creo que muchos no lo sabemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me acordaba yo de hace unos años, tuvo que haber sido el año pasado, que teníamos una enseñanza en donde yo dije, por favor, apaguemos todas las luces. Y apagaron todas. Por favor, si alguien pudiera contar cuántas luces hay en este lugar. Y todas tienen una característica, están en un lugar alto, están en un lugar visible. Porque cuando tú pones una luz en un lugar alto, todos podemos disfrutar de ese beneficio. Pero cuando nosotros no tenemos esa luz, cuando nos paramos de noche y de repente te golpeaste el pie, te golpeaste el dedo pequeñito de uno de tus pies y empiezan a salir esas palabras que no son muy espirituales. Porque no hay nada peor en la vida que estar a tientas, que estar sin poder divisar, sin poder ver realmente el camino por donde tú estás transitando. Pero el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando yo conozco tu palabra, yo tomo buenas decisiones. Cuando yo conozco tu palabra, yo voy a tener aciertos, no desaciertos. Cuando yo conozco tu palabra, yo sé decir sí cuando es sí y sé decir que no cuando es no. Dice el Señor que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero muchos de nosotros antes de conocer al Señor, o incluso ahora, a veces decimos no. Y nos ponen una carita que después decimos, bueno, sí. O eso solamente me ha pasado a mí. ¿Por qué? Porque cedemos. Pero cuando el Señor te da un criterio fuerte, tu sí es sí y tu no es no, porque Él te enseña cuál es el próximo paso que tienes que dar. Nuestros ojos se abrieron para que se manifestaran las obras de Dios en nosotros. Eso es lo que dice Jesús. Cuando le dijeron, a ver, ese hombre ciego de nacimiento, ¿quién pecó, él o sus padres, para que sea así como está ciego? Porque existía esta teoría y esta relación de que como tú estás pecando, te viene un castigo. Y tú estás así es porque o tú o tu familia están pecando. Eso es una visión totalmente errada. Jesús dice, no pecó él, ni tampoco sus padres. Él está ciego, es para que se manifieste el poder de Dios sobre su vida. Así que no sé cuántos años tenía este ciego,
pero tuvo que esperar por tanto tiempo para que llegara un momento oportuno en donde el poder de Dios se iba a manifestar sobre su vida. El poder de Dios no solamente se manifiesta sobre la vida de ese ciego, el poder de Dios se manifiesta sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? El poder de Dios se manifiesta sobre la vida de cada persona que ha determinado creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dice más adelante en el verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué formas tiene Jesús para hacer ciertos milagros, verdad? Yo creo que si nosotros, cualquiera de nosotros, hubiéramos escrito la Biblia, a nadie se le ocurre hacer un milagro de esta forma. Jesús ve a este hombre que está ciego de nacimiento, se acerca, se agacha, toma un poco de tierra ahí, la pone en su mano, escupe sobre esa tierra, empieza a hacer ahí un tratamiento en su mano para poder colocarle a este hombre, y cuando ya eso se convirtió en lodo, acerca al ciego, le dice, mira, colócate esto y ve a lavarte allá. Imagínense. Y el ciego dice, ok, perfecto, ¿dónde? Todavía no sabe ni dónde se va a lavar, pero en el momento en el que él se lava, recobra la vista. Y hay gran cantidad de milagros que uno más raro que el otro. Pero Jesús tiene una forma muy particular de hacerle recobrar la vista a cada persona. Porque si no solamente me quedo en la historia a nivel físico, sino que también en este momento yo digo, perfecto, ¿cuál fue la historia que Jesús tuvo conmigo? ¿De qué manera Él me dio la vista? ¿De qué manera Él llegó a mi vida y tocó mi corazón? ¿De qué manera Jesús me trajo al entendimiento? ¿De qué manera hizo que las escamas cayeran de mis ojos para que yo pudiera comenzar a tener una relación con Él? Y nos podremos dar cuenta de que Jesús tiene una manera particular y única para cada individuo. Si yo le pregunto a una persona en este momento, mira, ¿cómo fue tu experiencia con el Señor? ¿De qué manera tú conociste al Señor? Muchos hombres llegan aquí así, con su rostro apretado y qué fastidio. Yo era uno, yo me ponía allá atrás parado y que nadie me mirara, yo no miro a nadie. Me gustó lo que dijeron, pero yo me voy de aquí. Y en la semana estaba ese mensaje dándome vueltas y yo, bueno, ¿será que yo no tengo nada que hacer la próxima semana? Y entraba yo ahí con mi cara bien trancada, me ponía atrás y que nadie me moleste. Y poco a poco mi cara fue cambiando. Sí, un día se me acercaron, como pasa muchas veces que alguien te saluda, hola, ¿cómo está? Ese era yo, no es ninguno de los que están aquí, era yo, ok, por si acaso. Pero pensemos en esto. ¿Recuerdas la forma en la que pudiste recibir la vista por parte de Jesús? Entendiendo que antes de conocer al Señor, todos estábamos ciegos, así como este ciego. Si el salmista dice, ríos de agua corrían por mis ojos por no conocer tu ley, ¿qué está diciendo el salmista? Me equivoqué una vez, me equivoqué dos veces, me seguía equivocando y cada vez que me equivocaba, que intentaba por un lado, que intentaba por el otro, que buscaba por aquí satisfacer mi corazón, pero finalmente lo que estaba haciendo de alguna u otra forma no me llenaba. Entonces buscaba otra cosa y bueno, sí, al principio sí, pero después fue perdiendo valor y siento también ese vacío en mi corazón como que no me llena y vuelvo a buscar por otro lado. Y me produce decepción y me produce lágrimas y me produce tristezas y siento como que a mi vida le falta algo. Ríos de agua corrían por mis ojos porque yo no conocía tu ley. Porque yo no conocía una experiencia personal y única, orgánica, con el Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y me dio la vista, a partir de ese momento comenzó a llenar mi corazón con la sustancia que mi corazón necesitaba. Así que antes de conocer al Señor, cada uno de nosotros
éramos ciegos. Pero también, así como este ciego tiene una experiencia única, personal, muy particular, en donde Jesús escupe y hace un lodo y se lo unta en sus ojos, lo manda a un estanque, el hombre se lava y cuando se lava regresa mirando. Bueno, esa es su historia. Tú tienes tu historia, yo tengo mi historia. Y cada uno de nosotros tiene una historia particular y única con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Aunque muchas personas reciben a Jesús a través de un amigo o de una amiga que les predica en un momento determinado de la vida, en medio de circunstancias, en medio de situaciones, estadísticamente hablando, la iglesia es la casa de Dios y la puerta al cielo y también el lugar en donde más personas reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, doblegan su orgullo, son tocados por el Espíritu Santo, la palabra les es sembrada, cuando por alguna razón, como decía Yadi, bueno, para que ya no me molestaran más, pues yo vine para la iglesia. Pero resulta que después mi esposo lo recibió, me llevó a la iglesia, yo recibí al Señor, Él me quebrantó y nunca más, dijo Yadira, eso también lo capté en el aire, nunca más quise estar fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia el Espíritu Santo de Dios se mueve con fuerza y con poder. Dios está transformando nuestra mente y nuestro corazón. Verso 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que la gente está sintiendo un cambio en esa persona. Obvio, si todo el mundo lo ayudaba, si todo el mundo lo levantaba, si todo el mundo lo sentaba, si todo el mundo lo conducía, si todo el mundo le mostraba el camino por donde él tenía que estar, y ahora el hombre se para, se sienta, camina, tiene un rostro alegre, está gozoso, se acercan y dice, a ver, pero ese no es Jaimito. ¿Qué es Jaimito? Pues Jaimito, el que estaba ciego. Bueno, se parece a Jaimito, no sabemos si es. Y cuando él decía, mira, sí, soy yo, el que era ciego. Ajá, ¿y qué pasó contigo? Bueno, ese hombre, Jesús, hizo lodo, me lo colocó en los ojos, con su saliva, no muy agradable, pero bueno, me mandó a lavar. Yo fui, me lavé y recobré la vista. ¿De qué está hablando este hombre? Está hablando de su propio testimonio. No tenía ningún problema de decirle al mundo entero qué era lo que a él le había ocurrido. ¿Tenía autoridad para hablar de lo que le había ocurrido? Por supuesto que sí, porque a él le ocurrió. Pero ¿por qué hablamos de una manera tan específica de lo que a él le pasó, de estas conversaciones, de lo que él responde, de lo que él dice? Porque cuando uno recibe la vista, eso debe hacerse sentir. La Biblia habla de vecinos. ¿Cuántos tienen vecinos de los que están acá? Levanten la mano. Si no, me preocupo. Más en esta ciudad, ¿verdad? Que tienes personas ahí casi que encima, abajo, a un lado y al otro. Todos tenemos vecinos, todos tenemos amigos, todos tenemos personas que están a nuestro alrededor y son esas personas las que están a nuestro alrededor las que deben asombrarse de la experiencia que tú y yo estamos teniendo con el Señor Jesucristo. Ellos son los mejores catalizadores de que nosotros estamos haciendo lo correcto. Este hombre no tenía vergüenza y Pablo decía lo siguiente: yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree.
Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos compartido esa experiencia que tenemos con el Señor Jesucristo de haber recobrado nuestra vista espiritual por la presión de grupo, por nuestros amigos, por el que dirán, porque yo no quiero que me digan esto, que me digan lo otro? Este hombre no tenía ningún problema. ¿Cómo va a tener un problema si antes no veía, si era ciego de nacimiento y de repente el Señor le dio la vista? Pero quiero decirte algo. El milagro que recibió este hombre es mucho más pequeño que el milagro que Dios ha hecho sobre tu vida. Tu milagro es superior, porque tú y yo hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Tú y yo vivíamos en la ignorancia. Tú y yo estábamos cometiendo errores una y otra vez antes de conocer al Señor. Pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y cuando tú tienes esa nueva experiencia, no sé si probablemente para alguno de los que estén acá, hoy en día es su primera experiencia con el Señor Jesucristo. Va a ser un día que nunca vas a olvidar, porque Dios ahí donde estás, el Espíritu Santo de Dios ahí donde tú estás, está tocando tu corazón. Aunque tú te resistas como yo me resistía, que no quiero que nadie me hable, que no quiero que nadie me diga, que no quiero saludar a la gente y que mi rostro estaba así bastante fruncido, Dios está tocando tu corazón en este momento. Y si el Espíritu Santo de Dios está tocando tu corazón en este preciso momento, déjate llevar, porque Él quiere manifestar su gloria y su poder sobre la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Cuántos lo creen en esta hermosa tarde? Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Una lectura al margen que está en Mateo capítulo 5, verso 13 dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra. Yo preguntaba en el primer servicio si hay alguien de los que está en esta sala a los que le han prohibido comer con sal por alguna situación de salud. ¿Hay alguien que le han prohibido la sal en este momento? Levante la mano. Todavía todos disfrutamos de ese enorme privilegio de comer bien saladito o menos saladito. Pero ¿qué pasa cuando tú te comes una comida que no tiene sal? Pregunto. ¿Te gusta? Tú dices, wow, qué rica esta comida, no tiene sal. ¿No es esa la expresión que sale de nosotros cuando tú estás ahí en un asado y ves esa carne rica que la están haciendo y de repente te la metes a la boca? ¿Y qué pasó con la sal? No le echaron sal a la carne. No tiene sal la ensalada, no tiene sal. El arroz sin sal es horrible. Bueno, no sé si a ustedes les gusta, a mí no me gusta. Pero uno hace un arrocito y le coloca su sal ahí. ¿Por qué? Porque la sal realza los sabores. Le da sabor a todo lo que tú te comes. Preserva también la descomposición de algunos alimentos. Bíblicamente hablando, la sal preservaba la descomposición de algunos alimentos. Tiene muchas funciones la sal. Sobre una herida también, aunque duele, te sana. Y Jesús nos dice a nosotros, ustedes son la sal de este mundo. Después dice, pero si la sal se desvaneciere, en otra versión dice, pero si la sal se hiciere insípida, es esa comida insípida, esa comida donde tú dices, al arroz no le echaron sal, o le echaron una sal, ¿sabe? Nosotros venimos de la isla de Margarita, y ahí por las condiciones, a veces la sal uno la dejaba fuera de la nevera, y pasaba un tiempo y de repente tú ibas a hacer alguna comida y la sal perdía sus propiedades. Tenías que botar la sal y comprar otra sal. ¿Por qué? Porque la sal había perdido sus propiedades. Es decir, si le echabas un poquito, tenías que echarle un poquito más otro, más otro, más otro para que agarrara un poquito de sabor. ¿Me estoy explicando correctamente? ¿Qué era eso? Era una sal insípida. Y el Señor dice, tú y yo somos la sal de este mundo. Pero la sal que sala los alimentos, la sal que preserva
la corrupción que hay sobre este mundo. Pero si tú y yo nos hacemos insípidos, pues todo pasa desapercibido. La corrupción sigue siendo cada vez más corrupción y el sabor que debería haber en este mundo no está. ¿Por qué? Porque nuestra relación con el Señor es una relación insípida. Dios no quiere que nosotros tengamos con Él una relación insípida. Dios quiere que nuestra relación con Él pueda notarse a nuestro alrededor. Que la gente pueda sentir un impacto en su espíritu solamente con el hecho de poder saludarte. La gente te saluda y dice, esa persona tiene algo, esa persona es diferente, esa persona marca la diferencia, esa persona tiene algo de Dios, hay algo de Dios en ti, hay algo de Dios en mí. Y en la medida que nuestra relación con Dios se hace más y más fuerte, ese impacto espiritual se siente cada vez que tú entras por una puerta. Cada vez que tú sales de un lugar, cada vez que tú abres tu boca y dices algo, Dios respalda tus palabras. ¿Por qué? Porque tú no eres una sal insípida, tú y yo somos la sal de este mundo. ¿Cuántos lo creen en esta hermosa tarde? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice la palabra de Dios, no sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Después el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor te dice a ti y a mí en esta hermosa tarde, tú eres la sal de esta tierra, tú eres la luz de este mundo. Si yo estoy ahí en mi habitación y tengo una lamparita, ¿por qué? Porque es de noche, son las 2 de la mañana, yo no prendo la lamparita y la meto debajo de la cama. ¿Qué pasa si yo enciendo la lámpara y la coloco debajo de la cama? Pues igual me voy a pegar en el dedo pequeño del pie y me van a salir unas palabras no muy espirituales. Porque la luz se coloca, yo decía al principio, observen la cantidad de luces que hay en este lugar. ¿Dónde están? ¿Están por debajo? ¿Están en el suelo? ¿Están debajo de las sillas? No, están en lugares altos. Y gracias a que nuestras luces están en lugares altos, podemos vernos acá. Yo puedo ver acá hasta los que se están quedando dormidos en este momento. No, mentira, nadie se está quedando dormido. Pero Dios te dice en esta tarde, tú eres la sal y tú eres la luz de este mundo. Y no eres sal insípida, tú eres la sal de este mundo. La última lámina dice lo siguiente: trabaja en ti, crece, ama y sirve a Jesús, y cuando te pregunten, cuéntales cómo fueron abiertos tus ojos. Esa es la mejor predicación que tú y yo podemos tener. Muchas personas dicen, no, yo no predico porque yo no estoy preparado, no me siento preparado. ¿Alguien ha pensado de esa manera? A ver, sinceramente, yo no me siento preparado para predicar y por eso no lo hago. Pero yo pregunto, ¿dónde están los fundamentos doctrinales de este ciego? ¿Dónde están los cursos de teología que hizo este ciego para poder predicar? No, inmediatamente en el momento en el que Jesús abrió sus ojos, él ya tenía una predicación debajo de la manga, potente, poderosa, que todos podían creer. ¿Saben por qué? Porque él tenía autoridad para hablar de eso, y tenía autoridad porque eso era lo que a él estaba pasando. Siempre mi pastor dice, no prediques algo por donde tú no has pasado. Y yo, ¿pero por qué? Porque no tienes autoridad para hablar de eso. Pero cuando tú predicas desde donde tú has pasado, el hecho de que tú pasaste por ahí te da autoridad y Dios respalda tu predicación. Cuando quieras ir a una persona, háblale de ti. Háblale de lo que Jesús está haciendo en tu vida. Muéstrale el momento en el cual tú puedes decir,
Yo antes no veía, pero ahora veo. Eso es lo único que yo sé. Cuando los fariseos iban y lo interrogaban una y otra vez a este hombre, porque no creían, porque querían siempre buscar la forma de hacerlo caer, llega un momento en donde él dice, mire señores, ya se lo he dicho 3 veces. Yo lo único que quiero que sepan ustedes es que ese Jesús hizo lodo, escupió sobre el lodo, me lo puso en los ojos, me mandó a lavar, yo me lavé y ahora veo. Lo único que yo sé es que yo antes no veía y ahora yo veo. Ah, no, vamos a preguntarle a los papás de él. Cuando le preguntan a los papás, dice, sí, ese es mi hijo. Ajá, ¿y por qué ese hombre? Bueno, pues pregúntele a él ya sabe. Todo eso lo dice la Biblia más adelante. Los padres le dicen, pregúntele a él no es un niño, ya tiene más de 18. Así que pregúntele a él, es un adulto, pregúntele qué fue lo que pasó. Le vuelven a preguntar, dice, dejen de estarme preguntando. Yo lo único que sé es que ese Jesús me dio la vista. Yo antes no veía, ahora puedo ver. Tú y yo tenemos un poderoso testimonio que compartirle al mundo entero. Son tus vecinos, son tus vecinas, son tus familiares, son tus amigos, las personas que pueden servir como catalizadores de que nosotros estamos haciendo correctamente las cosas. Si ellos no notan ningún cambio en ti, si por el contrario, en vez de, como dice la palabra, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, en vez de convertirse ellos a nosotros, nosotros estamos hablando como ellos, caminando como ellos, haciendo todo lo que hacen ellos, bueno, quiero decirte algo, nuestra sal está insípida. Y por el hecho de que nuestra sal está insípida, no hay un impacto, no hay una influencia, no hay un poder manifestado en la vida de otras personas, de nuestros vecinos. Antes de comenzar el servicio, veía como personas de la iglesia traían a otras personas de la iglesia. De eso se trata. Porque cuando tú encuentras agua y ves a una persona sedienta y tú estás disfrutando del agua que estás recibiendo por parte del Señor, es algo natural que tú le quieras decir a otra persona, ven a disfrutar de lo que yo estoy disfrutando. Observa cómo mi corazón se está llenando. Ya no estoy amargado todo el tiempo. Ya no peleo hasta con mi sombra. Ya mi familia está siendo restaurada. Ya no estoy combatiendo con mi esposa. Por el contrario, estoy combatiendo con mi esposa contra todo lo que quiera venir en contra de nuestra casa. ¿Por qué? Porque el Señor me ha hecho entender que Él está en nuestro hogar. Porque el Señor me ha hecho entender esta declaración de que yo y mi casa serviremos al Señor. Porque Él nos ha enseñado lo que realmente es sustancial, lo que es importante. Él está ordenando nuestra vida, lo sigue haciendo. Y aunque nos falta mucho por avanzar, no somos lo que éramos antes. Todo eso el Señor Jesucristo lo quiere hacer contigo. Cuando la gente decía, ¿quién pecó? ¿El ciego o los papás del ciego? No, no fue el ciego ni los papás del ciego. Él está ciego solamente para que se manifieste el poder de Dios sobre su vida. Y cada uno de nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos ciegos. Pero estábamos ciegos para que se manifieste el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen en esta hermosa tarde? Vamos a colocarnos de pie para darle gracias al Señor por este tiempo que ha sido un tiempo precioso.